¿Qué tal amigos? Ya estamos en vivo con Mariano Pernía, exfutbolista profesional, ex Atlético de Madrid, Independiente, Getafe y la selección española y actual piloto automovilístico. Mariano, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir a hablar aquí conmigo. ¿Qué tal? Muy buenas. Gracias por invitarme a la entrevista. Y quiero hablarte de tu presente automovilístico porque actualmente estás corriendo en el Circuito Nacional de Turismo, si no me equivoco, para Volkswagen. Sí, ¿Qué ha pasado ahora cambié a Honda. Ahora cambiaste de onda. ¿Qué ha pasado con la Sí. actualidad de ese circuito con todo este tema de la pandemia? Nada, el año pasado fue complicado porque cerró todo hasta desde marzo hasta octubre que volvió a retomar y bueno, se terminaron los campeonatos como se pudo, corriendo fechas dobles, amontonando las fechas. Y este año arrancó todo normal, pero bueno, ahora se volvió a parar. Así que no sé, ahora el domingo eh, vuelven a tomar medidas y en teoría estas restricciones que tomaron ahora es hasta este domingo próximo, pero bueno, ahí tomarán las medidas de acuerdo a los casos que haya habido esta semana y cómo venga el tema del COVID. Mariano, tú has dicho en varias entrevistas que el hecho de haber iniciado en el automovilismo apenas te retiraste hizo que por ahí extrañaras un poco menos el fútbol. Pero ahora que pasaron 10 años desde tu retiro, ¿no sientes que sí por ahí lo extrañas un poco? Sí, no, el fútbol se extraña siempre porque realmente es lo que me apasiona, pero por ahí lo que hubiera extrañado mucho es el tema de no competir más, de despertarte y ser una vida más normal, más tranquila, eh, y no tener un porqué de salir a entrenar o un porqué levantarte motivado para, más allá de todas las motivaciones que hay, ¿no? De salud y de un montón de cosas que por ahí no valoramos, que esto de la pandemia nos hace ver la realidad. Más allá de todo eso, a nivel deportivo, yo toda mi vida competí, toda mi vida desde chiquitito que quise ser futbolista, que empecé compitiendo para poder llegar, y después una vez que llegás, competís para mantenerte y contra los rivales, y bueno, el automovilismo por ahí me ayuda a seguir con esa llamita encendida de tener una competencia o un porqué. Mariano, ¿qué diferencias encuentras entre el automovilismo y el fútbol en términos formativos? Pasan caminos muy diferentes un niño que quiera llegar a ser piloto profesional a un niño que Sí, quiera ser futbolista. sí, la primera diferencia que existe es la parte económica. Vos para poder ser piloto de automovilismo hasta que alguien te ve es desembolsar mucho dinero, entonces tenés que ser de una familia bastante bien acomodada o por encima de la clase media, y en el fútbol eso no sucede, porque canchitas de fútbol hay por todos lados, botines, botas se consiguen a un precio y en cuotas, a un bajo precio y en cuotas, entonces bueno, esa facilidad no la tiene el automovilismo para nada, es un deporte carísimo, que es muy difícil mostrar tus cualidades, porque dependes mucho de la máquina, dependes mucho del auto que te subas, y el auto, cuanto más dinero le pones, mejor funciona. Entonces, nada, a veces es un poco más ingrato que el fútbol. O sea, que dirías que una diferencia principal que tienen las dos disciplinas es que por ahí tú ves a un chico en un barrio, en una villa, jugando fútbol y lo puedes traer y eso en el automovilismo Claro. es imposible. Sí, porque, a ver, viendo a un chico andar en bicicleta es muy difícil darte cuenta si maneja bien. Y en cambio vos ves un chico jugando con los amigos, un picado, en una villa o en un terreno o en una plaza, y enseguida el que es bueno de verdad marca la diferencia. Entonces es mucho más fácil llegar a ser futbolista. Y desde el punto de vista de la popularidad, si bien, bueno, todos sabemos que la Fórmula Uno, el NASCAR son deportes muy conocidos, ¿crees que en el circuito que te encuentras tú por ahí no le prestan tanta atención? Mirá, a nivel, comparado con el fútbol, no tiene punto de comparación. Está años luz el fútbol de todos los deportes. Mundialmente el fútbol es el número uno sin duda. Y en Argentina el automovilismo es muy popular, muy popular.
está por detrás del fútbol, eh, pero por delante de todo el resto de los deportes. Entonces, es algo que la gente acá es muy fanática del automovilismo. Por ahí en un autódromo te meten 30.000, 40.000, 50.000 personas y tiene muy buenos puntos de rating. Entonces, eh, está bueno porque me tocó vivir en España cuando estuve ese tiempo. El automovilismo, hasta que Fernando Alonso fue lo que fue y empezó a tener más resonancia el tema de los coches, era pura moto. Recién ahora el automovilismo y la Fórmula Uno sobre todo es importante ahí, pero aquí las categorías locales son muy fuertes. Ok, y ya, bueno, ya pasando al fútbol, ¿piensas en algún momento volver a trabajar dentro del deporte como entrenador, directivo o algo por el estilo? Sí, sí, lo del automovilismo es nada, una tradición familiar. Mi padre fue futbolista y después corrió en auto, mi hermano lo mismo y yo hice lo mismo, pero sin duda que lo que me apasiona y lo que me gusta y lo que más creo entender es el fútbol. Entonces estoy preparándome todo lo que puedo para tratar de volver al fútbol donde toque, como entrenador, como director deportivo, como lo que pueda, porque es lo que realmente creo que puedo aportar mucho desde ese lado, ya que no puedo estar adentro de una cancha por la edad, ¿no? Entonces, lo más cerca que podría estar es siendo o director deportivo o entrenador. ¿Cómo viviste el reciente éxito de tu ex club, del Atlético de Madrid, con esta nueva liga española conseguida por el equipo de Simeone? Impresionante, impresionante, pero fue un año con el corazón dividido porque tenía al Atlético de Madrid peleando el primer lugar y al Getafe por no descender. Entonces, fue un año complicado, muy complicado. Pasa que a veces cuando pasa eso, suelo darle más atención al que realmente lo necesita, ¿no? Me pasa aquí en Argentina, con Independiente y con Tigre. Tigre ahora está en la segunda división de Argentina y por ahí eh, sigo más porque Independiente está mejor, aunque no está bien del todo como tendría que estar, pero está mejor, está en primera división entonces, y sin problemas. Ahora está por jugar una semifinal para terminar la liga, entonces nada, siempre me aferro al que más lo necesita y en este caso este año seguí más al Getafe porque lo necesitaba más. ¿Sientes que el Atlético de Madrid ha cambiado mucho desde que tú saliste del cuadro colchonero? Mira, yo siempre cuento algo que me quedó grabado, que fue la primera charla con Miguel Ángel Gil, Ujú. que me dijo que él quería volver a ser al Atlético de Madrid un club grande de Europa, donde se lo respete y donde volver a conseguir títulos, pero que eso llevaba muchos años, porque llevaban 11 años sin competir en Europa. Entonces, el primer objetivo era volver a competir a Europa y lo logramos los 4 años. El primer año en la Europa League y los otros 3 a Champions, que después nos eliminaron en la primera fase y jugamos la Europa League, terminando ganando el último año esa copa. Entonces, eh, me parece que cuando se hace un trabajo así como el que hizo Miguel Ángel, porque a ver, la idea era, el Atlético de Madrid, cuando yo no estaba en el Atlético de Madrid, en esos 11 años de falta de resultados, por ahí cambiaba demasiado. Terminaba una temporada, se iban 15 jugadores, o 11 o 12, y venían esa cantidad de jugadores. Entonces, la idea de Miguel Ángel era reforzar lo menos posible de temporada a temporada, hacerse fuerte en ese aspecto, y eso te lleva solamente los buenos resultados. Por eso la idea de Miguel Ángel era volver a competir en Europa, tener ese roce y ir tocando no demasiado los planteles. Y creo que lo logró con nada, con muchos más resultados de lo que se podía imaginar hasta el mejor colchonero. Y después, bueno, la frutilla del postre de que de la mano del Cholo Simeone se consiguió todo lo que se consiguió, ¿no? Sí, ya hoy es un equipo que por ahí le pelea más de igual a igual a los dos gigantes de España. Sí, sí, pero también, a ver, yo digo que o sea, el 80% de toda esta situación es culpa de Miguel Ángel. ¿Mm? Es gracias a Miguel Ángel, no culpa, ¿no? Pero fue el gran responsable de los resultados, Miguel Ángel y toda la directiva, ¿no? No solamente él. Eh, Porque si el Cholo Simeone hubiera llegado al Atlético de Madrid en el momento que llegamos nosotros, que hacía 11 años que no competía en Europa y tenía
vaivenes, por ahí no hubiera sido tan fácil conseguir resultados. El Cholo llegó a una institución donde ya se había conseguido una Europa League, se había conseguido los últimos 4 años competir en Europa, o no, 5 o 6. Previo a que llegue el Cholo, esos últimos 5 o 6 años se jugó Europa y se estaba en la liga siempre entre los 5 o 6 punteros. Entonces, bueno, ese saltito de calidad faltaba, no era un salto desde el 12 o 13 o 14 y pelear por no descender a ganar algo. Entonces creo que ese paso a paso que fueron haciendo previo a que llegue el Cholo fue muy importante para que el Cholo cuando llegó, de esa estocada final que necesitaba el Atlético. Ahora quiero llevarte a tu etapa de la selección. Tú dijiste muchas veces que no tuviste ningún drama para, entre comillas, cambiar a Argentina por España porque se te dio la oportunidad en un contexto donde era en ese momento nunca. Con 29 años Sí, fue un llamado de Aragonés a última hora porque se lesionó a Cier del Horno y bueno, sí, básicamente ni lo pensaste. Pero sí. si esa oportunidad de jugar con España se te hubiese dado 5 o 6 años antes, ¿crees que hubieses decidido de la misma manera? Es que no se dio, es imposible que te lo responda porque no se dio. Aparte de todo lo que vos nombraste que sucedió, yo también tengo un amor muy grande por España porque se me dio a nivel deportivo en poco tiempo mucho más de lo que logré en Argentina en más tiempo y a nivel familiar también. Nació mi primera hija, quedó embarazada mi señora del segundo hijo que nació después del Mundial. Entonces, había un montón de cosas por el cual tomar esa decisión y creo que fue la acertada. Bueno, en esa plantilla compartías equipo con verdaderas figuras que en ese momento estaban dando por ahí sus primeros pasos en el fútbol, como Cesc Uh -huh. Fábregas, Andrés Iniesta, Xavi. Sí. Si bien ya en ese momento se veían que eran bastante buenos, ¿creías que en algún momento iban a llegar a ser lo que terminaron siendo? Sí, sí, porque nada, mi familia me preguntó cómo veía la selección para el Mundial ese y yo le dije que había calidad de sobra para poder ganar ese Mundial, pero que el único pero que yo le veía era la edad. Era un plantel muy, muy joven, donde los jugadores, por ejemplo, Andrés no era todavía titular en el Barcelona, Claro, Fábregas tampoco era titular en el club donde estaba, entonces Arsenal. eh, faltaba un poco de maduración y bueno, y pasó lo que después cuando coincidí con ellos y vi cómo entrenaban y vi cómo eran como personas y comprobé lo profesional que eran, no tenía ninguna duda que iban a lograr todo lo que lograron. Bueno, y en ese mundial justamente se vieron las caras con una selección que por ahí era mucho más experimentada que ustedes, que ya tenían Claro, jugadores en su última etapa de la carrera, comandados por Zidane. claro, exacto. La fase de grupo fue tal cual lo que te comentaba antes. España pasamos muy fácil, ganando holgadamente los 3 partidos, y Francia pasó por un gol a favor, segunda de grupo, entonces no quedó eliminada por un gol. Pero bueno, esas elecciones con experiencia lo que tienen es eso, ¿no? Por ahí en la primera fase que saben que tienen margen de error, juegan de una manera y cuando llega el verdadero mundial de esas elecciones saben jugarlo y de hecho llegó a la final, perdió contra Italia a la final. Mariano, sabes que yo te he escuchado en varias entrevistas hablar maravillas de principalmente de dos futbolistas. Uno, bueno, de Messi, Uh -huh. por el que siempre te hacen una pregunta, y por Zidane. Yo quiero preguntarte, ¿qué otro futbolista en términos individuales con el que tuviste la oportunidad de compartir cancha, qué otro futbolista técnicamente te impresionó o un futbolista que realmente te costó marcar? Mira, que me haya impresionado, Andrés Iniesta fue uno, por lo que te decía, no era titular indiscutido en el Barcelona, era muy jovencito y la verdad que cuando lo vi entrenar no podía entender cómo no jugaba en el Barcelona y de hecho al año siguiente fue titular indiscutido y empezó a ser el Andrés Iniesta que todos vimos luego, ¿no? Después Puyol también me impresionó muchísimo, me impresionó su manera de entrenar, su manera de jugar, su pasión por robar un balón, era increíble, no solamente destaco la parte técnica, porque técnicamente era muy bueno también,
pero esa garra por robar un balón era impresionante y contagiaba. Entonces, eso para un plantel y para un equipo es muy importante también. Y alguien, porque bueno, a Messi te tocó sufrirlo Sí, muy de cerca. De hecho, bueno, es muy popular tu anécdota en el partido de Copa del Rey, que pensaste que sí, te iba a salir para adentro y te salió para afuera. Que a mí sí, me pareció muy interesante que hayas mencionado el hecho de que Messi cambia justo a último momento. Entonces, claro. en esa maniobra de engaño es ahí donde saca diferencia. ¿Hay otro jugador que individualmente lo haya sufrido realmente para marcarlo? Y pasa que cuando estás en una liga como la española, es difícil todos los partidos, no solamente cuando enfrentás al Barcelona. Por ahí te toca jugar, no sé, eh, recuerdo un partido con el Celta de Vigo donde, no sé, había jugadores muy jovencitos que después terminaron en la selección y te cuestan, porque y después, bueno, con el tiempo te das cuenta que no te cuestan a ti solo, te le cuesta a todo el mundo. Entonces, bueno, eh, pero si tengo que elegir otro futbolista que sea como Messi, no encuentro. No encuentro porque creo que es claramente el futbolista que marcó una diferencia, una época y va a ser el mejor de la historia, sin duda. Ahora te quiero preguntar por un compañero que tú tuviste en dos clubes, en Independientes y en Atlético de Madrid. Me imagino que ya sabes de quién estoy hablando. Sí, Es un futbolista que en lo personal es una de mis debilidades por el tema de los perfiles. Hablo de Diego Forlán, el de uruguayo. Dieguito Forlán, sí. Yo quería saber si él, bueno, lo agarraste en los comienzos de su carrera y lo agarraste un poco más Sí. grande cuando estaba en Atlético de Madrid. Si él desde siempre le pegó también con las dos piernas, o fue algo que fue trabajando a lo largo Sí, de su carrera. mira, él desde siempre pateó bien con las dos piernas porque él siempre contaba que el padre lo ponía horas a patear con zurda, él era diestro, y lo ponía horas a patear con zurda contra una pared. Esa anécdota me la contó siempre y él siempre dice que le salvó la vida al padre, que a él no le gustaba, pero bueno, después terminó pateando, que le daba lo mismo la zurda que la derecha. Es más, yo para darme cuenta si era zurdo o derecho, le tuve que hacer una pregunta. Digo, bueno, último penal del Mundial, minuto 90, y tenés que patear el penal, ¿con qué pierna lo pateás? Y ahí me dijo, no, con la derecha. Bueno, entonces sos diestro. Pero es que le daba lo mismo, porque si se lo haces patear de zurda, lo pateas sin ningún problema. Entonces, creo que Dieguito Forlán es un ejemplo de lo que hay que hacer para triunfar en el deporte y en la vida, porque siempre estaba pendiente de lo que le faltaba mejorar y practicaba horas y horas y horas hasta que lo mejoraba. Entonces, creo que es el fiel reflejo de lo que hay que hacer porque condiciones cuando vino Independiente tenía para jugar al fútbol, sin duda, pero no para llegar a donde llegó. Y llegó a donde llegó gracias a lo que te comentaba antes, que todo lo que le podía llegar a faltar lo fue mejorando hasta ser uno de los mejores en cada cosa. Entonces, creo que es sobre todo un fiel reflejo de lo que hay que copiar para triunfar en la vida. Justamente eso que nombraste al final es algo que me llama la atención. ¿Cómo se entrenaba? Se quedaba 2, 3 horas después de cada entrenamiento y se ponía a patear? ¿Le pedía a un arquero que le taparan los tiros libres? ¿Cómo se Sí, entrenaba Forlán? sí, Diego, no sé, acá en Independiente, por ejemplo, él fallaba mucho en los controles al principio. Entonces nos hacía quedarnos a Milito y a mí, no sé, 40 minutos, 50 minutos, una hora, lo que él crea necesario, tirando pelotazos para él controlar, girar y patear. Porque bueno, nosotros le decíamos, con la pegada que tienes, si controlas bien es gol. Porque una vez logrado el control, la pegada estaba. Entonces, nada, horas todos los días tirándole balones de distintos lugares para que controle y nos haga ganar mucho dinero. Bueno, mal no le fue. No, mal no le fue. Eh, Ahora quiero preguntarte por una anécdota tuya que se hizo muy famosa en estos últimos años y es con Paolo Guerrero, Sí, que bueno, que justamente él estaba suspendido antes de disputar el Mundial de Rusia
Y sí. resulta que hizo la preparación física en tu casa. Claro. ¿Cómo es esa historia? Nada, yo vivo en un lugar cerrado, en un barrio cerrado, que tenemos cancha acá adentro, y Paolo no podía entrenar con ningún club por la sanción que tenía. El entrenador de la selección peruana es Bonillo, que fue preparador físico mío en Independiente, tenemos buena relación. Entonces Paolo, obviamente, entrenar solo en Brasil no podía, en Perú tampoco, porque no puede salir a la calle, porque es Lionel Messi en Argentina. Es como Claro, si Messi quiere venir a entrenar en algún terreno en Argentina, es en los imposible. bosques de Palermo, básicamente. Entonces, bueno, acá como es un barrio cerrado y hay una cancha muy linda, habló con nosotros a ver si Paolo podía venir y nosotros encantados, obviamente. Hizo la preparación previa al Mundial aquí, le armamos un grupo lindo de trabajo y quedó una relación muy linda porque es una gran persona. Y profesionalmente se mata entrenando. Sí, sí, sí. Yo creo que son, o sea, son muy pocos los casos, son los menos los casos que no se maten entrenando o no tengan la capacidad de darse cuenta de lo que necesitan. Que les guste más o que les guste menos es distinto, pero yo creo que en el momento a ir a un mundial, creo que no existe futbolista que no se mate entrenando. Entonces, Paolo sabía que nunca es lo mismo entrenar así que entrenar con un plantel, obviamente, Claro. pero sabía que tenía que llegar de la mejor manera para en ese mes previo al mundial afilar lo último que le queda afilar y hacer un buen mundial. Bueno, creo que uno de sus secretos para haber perdurado tanto, porque ya tiene 37 años, es Sí. justamente el tema físico. Y bueno, para finalizar, Mariano, te quería preguntar, ¿con qué compañeros guardas relación hasta el día de hoy? Aparte bueno, de Bruno Marioni, que tengo entendido que es tu concuñado. Sí, es con cuñado. Bueno, tengo muy linda relación con muchos, con Maxi Rodríguez, con Leo Franco. Leo Franco es mi mejor amigo. Con la Fiera Rodríguez, con el Kun, con Dani Garnero, que es compañero de acá de Independiente, que fue uno de mis ejemplos en mis comienzos y de los que me guió. Tengo una relación muy linda. Pero después el Negrito Martínez, otro lateral derecho que jugó en Independiente, en Boca, en River y en el Zaragoza. Y tengo una muy linda relación, muchos, muchos. Pero ahí los que te nombré son los más amigos. Te quiero preguntar por el Kun, que bueno, que justamente el fin de semana pasado le brindaron homenaje después Sí. de sus 10 temporadas en Manchester City. ¿Qué opinas de este nuevo paso que va a dar Agüero, que bueno, que ya se sabe a lenguas que va a jugar en Barcelona? No, o sea, no sé si está confirmado o no, 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 todavía no, pero pero es un secreto a voces que va a ir para allá. bueno, a mí obviamente me encantaría, porque creo que es un futbolista, todavía es un futbolista que tiene mucho por dar y le vendría muy bien al Barcelona. Y aparte estar al lado de su gran amigo, que es Lionel Messi, y seguramente para Argentina también va a ser importante porque son la delantera de la selección, entonces creo que sería un gran paso para él. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Le quiero agradecer a Mariano por brindarnos este tiempo. Para los que no sepan, tuvimos que hacer dos tomas porque hubo un pequeño error técnico al principio. Así que le agradecemos mucho a Mariano por su amabilidad. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo para todos.